El tema de la colonización del territorio del Guaviare es un proceso de ocupación por parte de campesinos que vienen desplazados producto de la guerra de los años 50, de la violencia intrapartidista que se desarrolla al interior del país, y desde diferentes flancos y durante 3 décadas llegan al departamento del Guaviare por diferentes motivaciones, pero también por diferentes áreas del territorio. Unos llegan por el Guayabero, otros llegan acá por el eje hacia Villavicencio, otro es la colonización indígena que llega desde el Baupés, que llega hacia el Guaviare, y en diferentes épocas. Ya la última, que es en la época de los 80, que es todo el tema de la colonización a partir de la coca. Todo ese proceso de ocupación en ese entonces es un terreno que llamaban terrenos baldíos o territorios nacionales, terrenos baldíos. Después el gobierno nacional, a partir de ese proceso de ocupación, establece la necesidad de legalizar la tenencia, de legalizar la ocupación de esos campesinos y de esa población en el departamento del Guaviare y en general en la Amazonía. Que el Estado o el INCORA en ese momento, para poderle titular a una persona, tenía que haber tumbado las 3/4 partes del territorio y tenerlo supuestamente en producción, pero lo que realmente ellos avalaban era que no estuviera en bosque y con eso bastaba para hacerles la titulación. Entonces eso nos generó un conflicto con las comunidades, porque la gente decía: yo tengo que tumbar para que me titule. Ahí comienzan los grandes conflictos del uso de la tierra en el departamento. O sea, son personas que llegan y dicen: esto es selva, yo cojo desde aquí hasta por allá, hasta donde me canse caminar, así, esto es mío y esto lo... Y 10, 15, 20 años ahí, y así han creado las tierras aquí, colonos. Entonces, cuando ya venden una tierra cercana a un municipio, digamos, la hectárea aquí cerca al retorno vale 5 millones de pesos. Tienen 10, tienen 50 millones, se van más hacia allá y se compran seguramente 500 hectáreas. En este momento, con los estudios que ha hecho Sinchi, de la experiencia que he tenido en trabajos puntuales, la deforestación más o menos va en 27.000 hectáreas año. De esas 27.000 hectáreas, solamente 3.000 corresponden a lo que se conoce como área sustraída. Las otras 24.000 realmente se están talando de la Reserva Forestal de la Amazonía. En esa dinámica, la ocupación de la frontera agrícola, todo lo que hemos llamado la frontera agrícola, entonces siempre está más allá, la frontera agrícola, la zona de ocupación, siempre está más allá de los límites legales hasta donde es objeto de titulación. El temor es que si no hacemos algo, van a seguir ocupando. Aquí hace 5 años fácilmente compraba una hectárea de tierra aquí cerca de San José en 2, 3 millones de pesos. Ya que un lote, ya no una hectárea de tierra, sino más o menos lo correspondiente a una hectárea, ya vale alrededor de 20 millones de pesos. Entonces, eso que está pasando se inició porque cada vez que talaba el colono y le titulaban, entonces él vio que eso era muy buen negocio. Entonces él llegaba y vendía y se iba y tumbaba para que le volvieran a titular cada vez más territorio. Y digamos así fue el proceso como se ha deforestado toda el área que en este momento se ha transformado. Y aquí esto era selva, todo esto. Yo esto me ayudé a comprar todo esto, yo ayudé a bolear hacha, a limpiar. Y el primero que hizo una casita fue el Ginao Pedro Peluco, hizo un ranchito allá donde son los mangos. Y yo le traje esa cerveza, yo cuando tenía 2 mulitas y le traje la cerveza de Lunilla. La norma establece que el colono debe volver potrero, talar una gran parte de su territorio para que sea objeto de titulación, porque digamos dice para que demuestre que ese está trabajándolo y es merecedora a esa propiedad de esa tierra.
Entonces digamos que ahí está el tema de la conservación y la protección. Al colono en primera instancia se le llega a exigir que tale, que vuelva un potrero, que domestique el territorio para poder ser objeto de titulación. Posteriormente llega la CDA y la Ley 99 y todo el tema de la política de conservación, cuando ya digamos el colono tiene en su imaginario la necesidad de talar para que sea objeto de titulación. Porque se tala bastante cantidad de árboles. A veces también la gente es muy inconsciente y tala muy cerca de las fuentes hídricas. Tumban mucha selva y el agua cada vez está más escasa en el municipio. Entonces, ese sí es un tema muy importante. Y el tema de los cultivos ilícitos, la contaminación de los ríos por los químicos, la gasolina, todo esto que usan, pues, eso es un hecho y yo creo que no se va a terminar muy pronto. Donde hay muy poca cobertura boscosa se agota el agua. No hay agua para el ganado, lo tienen que trasladar hacia la reserva forestal del Amazonía. ¿Cómo era antes el territorio? Bueno, llegué aquí en el 2001. En ese entonces pues todavía se encontraba selva y ahorita pues aquí se trabaja más que todo ganadería. Y que pues hay mucho descumbre ya por la vaina de la ganadería. Y pues nosotros no cuidamos nuestros recursos que nos está. En ese entonces había buena agua, hoy en día ya con ser que son aguas muy buenas estamos sufriendo ya por agua. Hay unos sectores de veredas como la trocha ganadera que quedan sin agua, el agua se va por la desprotección que ha tenido los suelos de esa manera sistemática que había en el departamento. El ganado aquí no tiene bebederos en los potreros, ellos van directamente a los caños, que ese también es otro factor de degradación de los suelos a orillas de los caños. Se está pensando en limitar en este momento a los lecheros, que solamente se les va a certificar a los que están en la zona sustraída. Aparentemente es una decisión y una medida buena, pero ¿qué es lo que pasa? Pues va a pasar lo que pasa cuando la época del verano. La gente va a tener registrado su ganado aquí, pero lo va a tener en la reserva forestal. Realmente eso es lo que está pasando. La ley segunda salió en 1959 y hasta la fecha no se ha reglamentado. Y pues obviamente si no se ha reglamentado no se había zonificado. Hasta el 2010-2011 se empezaron a hacer esos trabajos de zonificación y determinar efectivamente en la reserva forestal de la Amazonía cuáles iban a ser esas áreas productoras y cuáles iban a ser esas áreas donde efectivamente se iba a dedicar única y exclusivamente a la conservación. Y hay un decreto del ministerio que permite las sustracciones, cumpliendo todos unos requisitos, se llaman los P+. La sustracción es una figura legal que está establecida en la ley, o sea, es posible, hay que surtir unos pasos, sino que, y digamos, quien da el aval es la CDA y posteriormente el Ministerio de Ambiente y Vivienda da el aval para que se haga esa sustracción. Entonces, el que cumpla con todos esos requisitos puede hacer una solicitud de sustracción. Aquí están pensando en 500.000 hectáreas, o sea, el doble de lo que ya está sustraído. De hecho, un sector de la trocha ganadera había solicitado una sustracción de 126.000 hectáreas, pero el ministerio archivó esa solicitud porque no cumplió todos los términos de referencia de ese plan de manejo ambiental. Entonces, eso está abierto, claro que sí, hay interés de comunidades, hay interés político de hacer esa sustracción. La pregunta es viable o no de esas sustracciones? Uno diría, ya están ocupadas las áreas. Bueno, voy a decir algo, va a ser abogado del diablo. Hay un criterio del ministerio de no haber permitido las sustracciones que se pidieron porque no se ha consolidado el área que ya se sustrajo.
O sea, todavía la mitad del área sustraída no se ha titulado, sino el 50%. Y no se ha garantizado las necesidades básicas de esas comunidades donde ya se sustrajo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a doblar el área sustraída y sí vamos a cumplir con lo que no hemos cumplido en el área sustraída? En este momento aquí en el departamento no se está haciendo titulación desde el año 2012, porque la Procuraduría Agraria y Ambiental paró la titulación hasta que no haya un plan de manejo para el Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero, del cual hace parte la zona sustraída. Y en eso estamos, tratando de construir ese plan de manejo, pues nos permitió, a raíz de la intervención de la Procuraduría, de suspender la titulación en el departamento, pues poner las alarmas de todo el mundo, comunidades, políticos, que ya se acercaban a preguntar, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo es? La primera solución, la primera medida que se le pide al gobierno y al Estado es el área que está ocupada hoy legalmente o que está ocupada por los colonos, que está en potreros, en fincas, sea sustraído, sea reconocido el proceso de legal. Hay una política nacional de no hacerle mucho eco a esa idea de sustraerla. Entonces, frente a ese tema, se presenta el primer conflicto. El campesino no está conforme con otras opciones, porque cuando se le dicen, bueno, ¿y qué otras opciones hay para esas personas que lo están ocupando hoy, que llevan 20, 30 años de ocupación allí en esos territorios? ¿Qué opciones hay? Entonces, venga, ¿qué dice la reglamentación con respecto a qué se puede hacer dentro de la zona de reserva forestal? Y prácticamente es nada parecido a lo que actualmente hacen esos campesinos. Nada de ganadería, nada de cultivos de pancoger. O sea, la única opción es un aprovechamiento sostenible del bosque a través de extracción selectiva de algunos frutos, de alguna madera, es muy restringido. Entonces, frente a las posibles soluciones hay un conflicto ahí latente que está por discutirse. Nosotros, como administraciones departamentales y municipales, no podemos hacer ningún tipo de inversión importante en estas veredas si todavía siguen siendo parte de la zona de reserva forestal. No podemos, entre otras cosas, construir puentes, no les podemos ayudar con mejoramientos de vivienda, no les podemos ayudar con la ganadería, que son proyectos importantes que estamos haciendo nosotros, precisamente porque no tienen títulos en sus tierras. Entonces, para ellos y para nosotros en la administración, que queremos llegar inclusive a veredas mucho más lejanas como La Cristalina, como San Miguel, que son un poco más alejadas de ellos, que también están con esta problemática, necesitamos más bien que desde parte del gobierno nacional nos ayuden con legalizar las tierras para esos campesinos, para que ellos puedan tener acceso, primero a créditos con los bancos y segundo a ayudas que está dando la administración municipal y también la administración departamental. Uno diría, con solo el hecho de que yo le legalice la tierra, o sea, se la estoy regalando, no me pida más. Pero la gente además dice, fuera de que me legalice la tierra, tienen que traernos todo, tienen que darme esto, entonces no hay negociación. La negociación uno diría, bueno, nosotros le damos esto, ustedes pongan esto. Entonces el conflicto que hay es que primero una zona de reserva forestal, zonas baldías. Después se hace una sustracción para que los campesinos puedan acceder a la tierra. En 1989 se crea el área de manejo especial de la Serranía de la Macarena y declaran a esta área sustraída, la declaran distrito de manejo integral, o sea, la integran al área de manejo especial y dicen que debe formularse un plan de ordenamiento, un plan de manejo ambiental para el área sustraída. Y ya con posterioridad se declara a esta misma zona, con algunas diferencias de algunas hectáreas, se declara zona de reserva campesina. Entonces hay un traslape de figuras legales sobre el mismo territorio y recientemente, hace alrededor de 2 años, 3 años, dijo la Procuraduría, hizo un control de advertencia al INCODER diciéndole, venga, hasta tanto usted no tenga el plan de manejo del área sustraída, no puede seguir haciendo titulaciones y en teoría no podrían desarrollarse ningún tipo de actividades sobre el territorio hasta tanto no esté eso, ningún tipo de proyecto.
De acuerdo a un compromiso que se adquirió en un acuerdo para la prosperidad con la presidencia, el ISPODER pues quedó como responsable de adelantar los trámites para sustraer una parte de la reserva forestal del departamento del Guaviare, que está en ley segunda del 59. En un principio el INCODER iba a hacer directamente la contratación con aportes de recursos de los entes territoriales, de 3 municipios y de la gobernación del departamento del Guaviare. Pero en estos momentos el INCODER tomó la decisión de que iba a aportar los recursos y firma un convenio interadministrativo con la gobernación del Guaviare para que ellos sean los que contraten y adelanten todos los estudios de sustracción, pues teniendo en cuenta la resolución 293 del 98 y la 629 del 2012 del Ministerio de Ambiente, donde nos establecen los términos de referencia para realizar esos estudios. Fue en el 89 en que se creó el área de manejo especial y tenía 5 años para formular ese plan de manejo. 20 años después, 25 años después, no lo tiene. Sin embargo, la ocupación y la intervención del Estado se ha venido dando. Se han desarrollado todo tipo de proyectos durante estos 25 años después de la declaración de la MEM. Entonces, la ley 388, se emite la ley 388 y los municipios adoptan un plan de ordenamiento territorial, urbano y rural, y reglamentan el uso del suelo. Entonces, hoy, cuando la CDA quiere hacer ese nuevo plan de manejo, se encuentra un conflicto con que el municipio tiene reglamentado el uso del suelo ya, pero vienen ellos a reglamentarlo y hay un conflicto porque las zonas que ellos consideran es un área de preservación, el municipio a través de su esquema de ordenamiento territorial lo tiene formulado como una zona de producción. Entonces, frente a ese tema hay una situación de choque de trenes, podría llamarse así, porque hay una situación que no le están, considero yo, no se le está poniendo la suficiente atención y sobre todo el suficiente campo de análisis, porque quienes van a terminar afectados es la comunidad. Una de las discusiones que teníamos en la mesa de tierras es que el área más fértil del departamento del Guaviare es toda el área, la ribera del río Guaviare y del río Ariari, toda la vega. Y es más fértil porque en época de inundación trae todo el sedimento del área andina y al hacer el ejercicio de inundación irriga toda esa área y al secarse queda un área muy, muy fértil. El campesino la aprovecha durante la época de marea baja, por así decirlo, sacan su cosecha de yuca, sacan su cosecha de plátano y ya tienen diseñado, digamos, ya tienen adoptado unas técnicas para aprovechar esas zonas. Y por eso el municipio lo declaró un área de producción. Mientras que para el DMI, el plan de manejo, dice no, eso es un área inundable, es una zona de alto riesgo, es una zona donde no se puede haber intervención antrópica. Hay titulaciones ya, hay ocupación o sea, la ocupación más antigua es la del río. O sea, acuérdense que la colonización llega por el río y se ubica en todas estas riberas del río. Entonces, hay un ejercicio ahí también frente al plan de manejo. Entonces, hay una discusión legal y es en escala de normas, ¿qué prima? Entonces, por ejemplo, planteamos la discusión. Los ambientales, la CEA dice, es que el plan de manejo es un condicionante técnico para todo lo demás. Pero en el tiempo, estos campesinos que obtuvieron titulación a partir de las primeras levantamientos de reserva tienen un derecho adquirido, tienen un proceso de ocupación. Entonces, ese es un conflicto que creo que cuando el campesino se entere realmente de la implicación de adoptar ese plan de manejo del DMI, ellos se van a ver levantamientos, o sea, va a haber una movilización fuerte, porque ya la vivimos cuando se estaba formulando el plan de manejo acá de la Serranía de la Lindosa. Ellos no tenían claro que esa zona de preservación, una vez declarado y delimitado, ellos perdían todo derecho de propiedad. Cuando se enteran de que la implicación de declarar esa zona de reserva
zona de preservación, entonces hacen toda una movilización y toda una confrontación contra la CDA y al final terminan haciendo un ejercicio del comanejo. Creo que a eso le ha faltado mayor claridad, sobre todo hacia el campesino, o sea, mayor precisión, decirle, ¿sabe qué? Es que a partir de que formulemos el plan de manejo, adoptemos el plan de manejo del DMI, señores de la ribera del río Guaviare, ustedes no pueden ser objeto de titulación, o sea, las implicaciones, y verá cómo van a la reacción. Y esa es la verdad, o sea, no tenemos que decirle verdad disfrazada a los campesinos. ¿Podemos puntualizar en las problemáticas que han tenido ustedes como instituciones para parar la deforestación? Definitivamente la baja capacidad operativa económica que tiene una corporación como la CDA, que es una de las que menos recursos capta y sin embargo tiene una extensión de 18 millones de hectáreas y además tiene uno de los problemas graves en el país, que es la deforestación de los bosques naturales. Para la administración o para cualquier ente nacional es muy difícil impedirle a las personas que vayan más allá y empiecen a tomar selva. Si de aquí para allá no pueden construir más, pues ahí se para la policía y se para el inspector de policía y dice no construya más y no se construye más. Pero estamos hablando de lugares a 60, 70, 80 kilómetros alejados del municipio. Distantes del municipio. Donde allá la fuerza pública llega muy esporádicamente, seguramente haciendo algún tipo de patrullaje o haciendo algún tipo de operación especial, pero no hay presencia permanente. Entonces, si mañana un señor se quiere ir más hacia el fondo y limpiar un pedazo de rastrojo y armar su finca ahí, no hay quien se lo impida. La corporación tiene jurisdicción en 3 departamentos. Guainía, Guaviare y Vaupés. La sede principal es en Inírida. Tenemos todas las mismas funciones de la CAR y 8 más por ser de desarrollo sostenible. Entonces somos autónomos. Entonces, y en esa autonomía nos hemos quedado solos porque en la autonomía se supone que debemos administrativamente conseguir los recursos propios para funcionar. Pero pues desafortunadamente las herramientas que tienen las corporaciones desde el punto de vista económico, pues nosotros casi que no tenemos acá. Por ejemplo, el 1.5 del porcentaje de recaudo del predial. Imagínense ustedes la CAR de Cundinamarca, cuánto capta por solo ese porcentaje de predial. Nosotros captamos casi 400 millones al año y se distribuye en los 3 departamentos. Y produce Guaviare, porque Guainía y Vaupés no tienen todavía un registro predial. El sector eléctrico hace una importante transferencia a las corporaciones. Nosotros no tenemos acá ni una represa. Por eso la gran debilidad de la corporación para poder actuar en un escenario de 18 millones de hectáreas que tenemos de administración. El escenario en este momento a nivel físico no es muy bueno, pero a nivel de la disposición política sí lo hay. Las comunidades están muy receptivas en este momento a que necesitan un cambio para poder mantenerse y para poder vivir en estos territorios. Entonces uno que quiere que cada vez sean más productivos los que están ahorita para que mañana no digan, yo vendo esto y más bien voy y busco otra tierra que esté baldía y me apropio de ella. Entonces lo que hay que hacer es brindarles posibilidades comerciales a los que están hoy en esas tierras para que mañana no digan, es que yo me voy a ir más en la selva a tumbar para yo vender esto y me gano una plata y allá simplemente nadie me cobra porque es baldío, entonces esa selva va a ir. Entonces lo que hay que hacer es garantizarle a los que están ahorita que puedan cultivar, que tengan un ingreso estable, que tengan una economía estable, para que no se vayan de ahí, que sigan cultivando en la tierrita, para que no sigan buscando más. Y pues sí se están perdiendo los campesinos de grandes oportunidades como proyectos que saca pues el mismo gobierno a través de entidades como el Banco Agrario, como muchas entidades y muchos proyectos, como no tienen todo como tal la legalidad, entonces pues no pueden acceder a esos importantes proyectos. No es que quede mucha tierra para titular,
Dentro del área sustraída, les decía que más o menos son, de acuerdo a la última delimitación que se hizo, son 514.000 hectáreas, lo que queda como distrito de manejo integrado. De esas 514.000, el INCODER ya ha titulado más de 300.000 hectáreas, o sea, lo que queda es poco territorio para titular. Todavía es muy difícil que mucho sector político, muchas comunidades nos hayan copiado en qué estado legal de territorio estamos. Lo que les comentaba ahorita, reserva campesina, área sustraída, reserva campesina, distritos de manejo integrado, reservas forestales protectoras, decreto 2372 que ratifica estas zonas como áreas protegidas. Entonces eso significa que tenemos que darle un manejo especial. A cualquier actividad que hagamos, tenemos que hacer un manejo especial. Entonces el gran peso cae sobre la corporación porque siempre nos buscan decir, bueno, entonces ¿cuál es la alternativa? No la tenemos, necesitamos construirla. Pero tengan claro que cualquier actividad que se haga va a tener mucha restricción. Entonces, no, pero es que estamos pensando en ganadería sostenible ecológica. Bueno, demostremos que esa ganadería sostenible ecológica sirve, funciona, no funciona, o no. Hay que demostrarlo, ¿sí? En ese orden de ideas, el consorcio formuló una actividad que tiene que ver con identificar unos predios donde la producción, el modelo de producción tenga una posibilidad de caracterizarlo como modelo de producción sostenible que es susceptible de replicar. En ese orden de ideas se seleccionaron 18 fincas, 6 en San José, 6 en Retorno, 6 en Calamar, y se le hace un ejercicio de valoración de cómo están viviendo esas familias campesinas y cómo están produciendo. Las características que tienen esas fincas es que tienen varios procesos productivos, tienen cacao, tienen caucho, tienen ganadería, tienen pancoger, algunos tienen tema de maderables. Entonces lo que estamos haciendo es un ejercicio de explorar, conocer esos modelos para poder que se vuelvan espacios de réplica para otros campesinos, para que podamos nosotros tener una aproximación a lo que significa un modelo de producción campesina desde el campesino, no desde el aula, no desde la teoría, sino cómo lo está viviendo un campesino en la vereda El Guayabero, aquí en el Retorno, en la vereda El Unilla, cómo lo está haciendo en la Altamira, en Tierra Negra, en Calamar. Es cómo lo están haciendo, cómo están haciendo posible el desarrollo sostenible en el Guaviare. Lo que uno imaginaría es que, y desearía, es que en ese ejercicio siga aplicando el concepto del desarrollo sostenible, del desarrollo alternativo, del tema ambiental que tenga preponderancia sobre una zona de producción a tal raza, o sea, que en esta región llegue, como dice el capitalismo rapaz, que llegue a estas zonas va a ser catastrófico. Entonces sí creería que va a tener una orientación ambiental, y en eso necesitaría mucho del apoyo de la inversión del Estado y sobre todo de la orientación hacia ese tipo de desarrollo. Mal haría promoverse en grandes monocultivos, grandes cultivos de manera concentrada. Haría un daño irreparable a todo el tema de la Amazonía y a todo el tema del agua, a todo el tema ambiental, del cual hoy nos enorgullecemos de que es la Amazonía, de que es la Macarena, de que somos Guaviare. Ese sería un tema trágico. O sea, que el gobierno trate de impulsar políticas de producción industrial a nivel del campo en esta zona sería catastrófico. O sea, lo que está haciendo en Bichada y en toda la altillanura, si se tratara de replicar acá, sería catastrófico. Entonces yo creo que va a haber un desarrollo sostenible, pero vamos a tener siempre ese riesgo latente. Y pues ni se diga con la explotación de los hidrocarburos. Por ejemplo, lo que conocemos allí en El Capricho,
pues es zona de influencia, ya hay afloramiento de petróleo, de crudo, hay afloramiento. Y en algún momento no es raro que llegue allí a hacer una explotación. Y esa explotación se hace a cielo abierto. Entonces ustedes saben las consecuencias a cielo abierto de explotación de ese tipo, pues también serían catastróficas.